Ya estamos por iniciar, Doc. Nada más está coordinando el licenciado Fernando. ¿Ya? De acuerdo. Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a estas charlas profesionales de la salud. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor Juan Raúl Ávila Pérez, quien nos va a dar la plática de hipotiroidismo congénito y en adultos, diagnóstico y tratamiento. Doctor, pues darte la bienvenida en nombre de los servicios de salud del estado de Hidalgo. Nuestra directora, la doctora Laura Hernández, está muy encantada con la situación de tenerlos a ustedes, a médicos de tu renombre, como tú, doctor, que nos acompañen en estas charlas de cada semana. He de comentarte que llevamos una gran aceptación con nuestros médicos de aplicativos del primer nivel de atención. Tenemos una gran aceptación por esta vía. Ya llevamos bastantes charlas a las cuales tenemos unas réplicas, unas conexiones constantes de 150 participantes y posteriores unas 1000 réplicas hemos tenido de estos videos, doctor. Entonces, pues agradecerte enormemente por tu disponibilidad para esta plática. Y sin más, bueno, voy a dar la palabra a la licenciada Aida para que mencione parte de tu currículum, doctor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, doctor Raúl Ávila, por brindarnos un espacio para compartir sus conocimientos. Bueno, en esta ocasión, como parte del seguimiento a las charlas profesionales de atención a la salud, damos la cordial bienvenida al doctor Juan Raúl Ávila Pérez. Él es médico general por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Cuenta con una especialidad en medicina interna por parte del Centro Médico Nacional Siglo XXI y la Universidad Autónoma del Estado de México, y con una subespecialidad en endocrinología y metabolismo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán y por la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, doctor Raúl. Él nos va a brindar el tema hipotiroidismo congénito en adultos, diagnóstico y tratamiento. Adelante, doctor. Muchísimas gracias por su apoyo. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y claro, con gusto participando en estas pláticas. Nuevamente, muchas gracias por la invitación y la confianza para impartir el tema. Vamos a tocar dos temas importantes: hipotiroidismo tanto congénito y posteriormente en adultos. Y sí me gustaría, bueno, no sé si es que hubiera alguna intervención que se pudiera hacer libremente, o si hubiera alguna pregunta, me la hicieran llegar, de favor. Entonces, bueno, el contenido de la plática lo vamos a dividir en dos: en hipotiroidismo congénito y en hipotiroidismo en adultos. Primero vamos a hablar un poco de generalidades, para después hablar de lleno del hipotiroidismo congénito, la utilidad y la interpretación del tamiz neonatal, así como el tratamiento y seguimiento en aquellos casos de hipotiroidismo congénito. Posteriormente hablamos un poco más extenso en los síntomas y exploración física de hipotiroidismo en adultos, la evaluación bioquímica y a quién realizar pruebas de función tiroidea en los adultos. Finalmente, tratamiento y unas conclusiones que serán breves. Entonces, para hablar de generalidades, una definición sencilla: el hipotiroidismo es una condición patológica que resulta de la deficiencia de hormonas tiroideas a nivel tisular. Es importante, ¿por qué? Porque muchas veces hay algunas alteraciones en las pruebas de función tiroidea en el paciente que se encuentra eutiroideo, y ahí tendrán que verse algunas otras situaciones. Es la segunda enfermedad endocrina más común después de la diabetes mellitus, y a pesar de eso hay como muchos pues sí, lagos que no se han resuelto. Y bueno, aquí podemos ver una imagen de una paciente que con hipotiroidismo, como lo que resalta es el edema facial, así como el bocio, ¿no? Hablando un poco de historia, el hipotiroidismo se empezó a describir en 1870 aproximadamente. Se escribía casos de mixedema, pero no se sabía la causa. Aproximadamente en 1880 fue cuando un grupo de cirujanos vieron que en pacientes que se les hacía tiroidectomía, probablemente por síntomas compresivos de bocio, posteriormente tenían mixedema.
Y a partir de ahí fue que se empezó a optimizar el diagnóstico. La verdad es que fue muy lento. No se contaban con estudios de laboratorio muy sensibles y específicos, por lo cual se recurría principalmente a parámetros clínicos, tanto frecuencia cardíaca, temperatura corporal, tasa basal este, de temperatura, en el cual pues, se determinaba si el paciente no tenía datos de hipotiroidismo. Al principio, en 1880, 1890, el tratamiento era literalmente con el extracto de glándula tiroidea, ya sea bovina, y posteriormente se empezó con el trasplante de la glándula tiroides, y finalmente, por ahí de 1926-27, fue cuando se empezó a utilizar la levotiroxina. Y vamos a algo muy importante, hasta 1971 es cuando se obtiene el radioinmunoensayo de TSH, lo cual pues dio pauta importante para el tratamiento. Ya se dieron cuenta que los pacientes estaban sobretratados con levotiroxina. Antes del 71, la dosis media de levotiroxina en los pacientes adultos era entre 500 y 600 microgramos al día. Ya después de que surgió la TSH y que surgió como meta de tratamiento, el tratamiento bajó a 100, 150 microgramos. Para hablar un poco de epidemiología, la prevalencia varía un poco dependiendo de la región en la que se describa, pero en general va de 1.2 a un 5.3% en pacientes en Europa. En México tenemos algunas encuestas. Acá el hipotiroidismo evidente es de 1.1% y el hipotiroidismo subclínico va hasta el 8.3%. El hipotiroidismo no diagnosticado a nivel global se menciona que es del 5%. Y acá abajo puse la prevalencia de hipotiroidismo congénito. En México va de 1 por cada 2.400 recién nacidos vivos, y a nivel global pues estamos en el rango de 1 a 800 y entre 1 a 800 y 1 a 10.000 recién nacidos vivos. Ahora, ¿cuáles son las causas del hipotiroidismo? Las podemos dividir en dos principales. Se agrega una tercera que es más rara. Las causas centrales las podemos dividir en secundarias cuando hay afección de la hipófisis, ya sea por alguna mutación, alguna enfermedad estructural como un tumor de la hipófisis, en el cual hay una deficiencia de la secreción de tirotropina o TSH. O bien el hipotiroidismo terciario, que es más bien afección a nivel hipotalámico. Es más raro. Entre las dos, secundario y terciario, suman el 1% de las causas de hipotiroidismo. Y llevándose el gran porcentaje del 99% está el hipotiroidismo primario, que es una afección en la glándula tiroides que da como consecuencia una incapacidad para la síntesis o secreción de hormonas tiroides. Es el 99%. Y una tercera causa, nos llaman hipotiroidismo periférico, que normalmente se menciona puede ser por consumo, resistencia a hormonas tiroideas o defectos en la conversión periférica, principalmente de T4 a T3, que sabemos que biológicamente la T3 es la que va a hacer su función en tejidos periféricos. Teniendo esta división, podemos ahora ahondar un poco más en cuáles son las causas de cada uno de estos grupos de hipotiroidismo. El hipotiroidismo primario lo podemos dividir en adquirido y congénito. El adquirido, aquí, bueno, históricamente eran las dos principales causas: deficiencia de yodo y tiroiditis de Hashimoto o hipotiroidismo autoinmune. La deficiencia de yodo por mucho tiempo en países en desarrollo pues ha sido la principal causa de hipotiroidismo en estos pacientes. Y enfermedad tiroidea, bueno, hipotiroidismo autoinmune en el resto de países. Por decreto presidencial, a partir del año 1963, se implementó con yodo a la sal de consumo diario. Entonces, México se considera una zona con suficiencia de yodo. Entonces, la principal causa acá es enfermedad autoinmune. Algunas otras causas un poco menos frecuentes, bueno, acá por ejemplo tenemos el tiroiditis por
por radioyodo o bien posterior a una tiroidectomía. Algunas otras causas un poco más raras, algunos fármacos, algunos alimentos que pueden causar hipotiroidismo y filtración directa de la tiroides. Y acabamos el hipotiroidismo congénito, que vamos a ver igual más adelante las causas de hipotiroidismo congénito, pero en general se pueden deber por agenesia o displasia de la glándula tiroides, que es la principal causa, o deficiencia en la síntesis de hormonas tiroides, ya sea por transporte o defecto de utilización del yodo. Hipotiroidismo transitorio, post-tiroiditis. Normalmente las tiroides cursan como un episodio un episodio de hipertiroidismo, después hipotiroidismo y algunos quedan eutiroideos. Estas causas son un poco más raras, hipotiroidismo de consumo. Aquí vemos el otro segundo grupo más grande, que es el hipotiroidismo central, que también se puede dividir en adquirido o congénito. El adquirido, pues, como comentábamos, puede ser por defecto o anomalías en la hipófisis, o bien hipotalámicos, o por algunos medicamentos, por ejemplo, como dopamina, que puede causar hipotiroidismo central y deficiencia de otras hormonas a nivel central. Y congénito, pues también por alguna anomalía estructural en la hipófisis o en el hipotálamo y resistencia a hormonas tiroides, la cual puede ser generalizada este, o predominantemente hipofisaria. Entonces, las principales causas es el primario, del adquirido es autoinmune y del congénito es agenesia o displasia. Entonces, el hipotiroidismo congénito es muy importante porque es la causa de retraso mental prevenible más frecuente. Entonces, es por eso que se han implementado muchos programas, el tamiz neonatal es uno de ellos, para tratar de prevenir esto, ¿no? Entonces, factores de riesgo se pueden dividir en factores del recién nacido y factores de riesgo de la madre. En el recién nacido, los que resaltan primeros es los recién nacidos prematuros, aquellos que tienen exposición a yodo en periodo perinatal, algunas, por ejemplo, trisomía 21 o síndrome de Turner, que vamos a ver también son causas de hipotiroidismo, factores de riesgo de hipotiroidismo en adultos, pero en los recién nacidos, en pacientes que tengan este diagnóstico, se tiene que buscar intencionadamente unas pruebas de función tiroidea. Encefalopatía hipóxico-isquémica es otro factor de riesgo, y en la madre los principales factores de riesgo es que haya una enfermedad tiroidea en la madre, ya es principalmente autoinmune, que tenga presencia de anticuerpos antitiroideos, o bien que consuma medicamentos como tiamazol. Estos son los principales factores de riesgo. Es importante, pues, preguntarlos intencionadamente ante la sospecha y, pues, general de rutina, ¿no? Importante, dos puntos acá que son trascendentales para la aplicación del tamiz neonatal. Uno es que la exposición al frío del recién nacido causa un pico de secreción de TSH hasta 680 mil unidades por litro en los primeros 30 a 60 minutos. Entonces, es debido a este pico de TSH que se recomienda que el tamiz neonatal se realice en general, entre el tercer y 5 días después, después del nacimiento, ¿no? ¿Para qué? Para que no tengamos falsos positivos si es que se realiza antes. En el recién nacido prematuro, algunos textos mencionan menos de 32, 30, algunos menos de 28 semanas. Lo que es pues, más aceptado, menos de 28 semanas, es que hay inmadurez del eje hipotálamo hipófisis tiroides, por lo cual la capacidad de secreción de TSH y de T4 disminuye, ¿no? En comparación con un recién nacido término. Entonces, es por eso que en pacientes que tengan estas características, pues se tendrá que realizar una nueva prueba de tamiz neonatal o bien pruebas de función tiroidea posteriormente, ya que se espere que haya madurado el eje hipotálamo hipófisis tiroides. Las causas de hipotiroidismo congénito ya lo comentábamos en las diapositivas previas, también lo dividimos en primario, central y periférico.
En primario, lo más frecuente es que sea no sindrómico en comparación con las causas sindrómicas. Y de ellas, la disgenesia y disembryogénesis de la glándula tiroides es la principal causa, y de ellas la ectopia de la glándula tiroides es la principal, principalmente la localización sublingual. La segunda causa es por agenesia de la glándula tiroides. En el siguiente grupo del primario no sindrómico encontraron la dishormonogénesis, en el cual deficiencia o mutaciones del cotransportador sodio-yodo en el NIS, deficiencia de tiroglobulina o defectos en la peroxidación son las principales causas. A nivel sindrómico, pues hay algunas mutaciones en factores de transcripción de la glándula tiroides, como el TTF2, TTF1, el PAX8. Y bueno, las causas centrales, principalmente, la podemos ver en mutaciones en unidad beta de la TSH, deficiencia de TRH o resistencia a TRH. Y periférico, que es mucho menos frecuente, que es resistencia a hormonas tiroideas, y mutación del MST8, que es un transportador de hormonas tiroides. Importante mencionar que los pacientes con hipotiroidismo congénito presentan mayor prevalencia de hipoacusia y malformaciones congénitas extratiroideas que la población general, principalmente cardíacas. Como resumen, el más frecuente el primario, en la proporción 1 a 2.400, y de ellas la disgenesia y desembriogénesis, de las cuales la ectopia es la principal causa de hipotiroidismo congénito. Entonces, el cuadro clínico, pues muchos sabemos de esta presentación de hipotonía, succión débil, hipotérmica, ictericia persistente, pero lo que es importante reconocer es que el 95% de los pacientes de recién nacidos con hipotiroidismo congénito son asintomáticos o pueden presentar signos sutiles. Es por eso que no nos podemos fiar de una exploración física para determinar si es que un paciente no tiene datos de hipotiroidismo congénito. Entonces, y bueno, si hay algunos defectos de línea media, descartar hipotiroidismo central. Vamos a ver en el algoritmo del tamiz neonatal, pero los principales defectos que se han asociado a hipotiroidismo central es microftalmia o micropene. Microftalmia es un poco subjetivo, únicamente un globo ocular disminuido en comparación con el contralateral o puede ser bilateral, el micropene menos de 2.5 centímetros al nacimiento. El cuadro clínico del paciente no tratado, o sea, de hipotiroidismo congénito no tratado, ahora sí es somnolencia, hipotonía, llanto ronco, bocio, puede tener facies tosca o mixedema, las fontanelas amplias, la ictericia prolongada, más de 2 semanas, succión débil, macroglosia, hernia umbilical, bradicardia, y finalmente retraso en el crecimiento y desarrollo, sobre todo en neurodesarrollo. Es por eso que digamos, si llega un paciente con estas características, pues ya nos tardamos un poco de la causa, ¿no? Que es. Entonces, para ello es muy importante la aplicación del tamiz neonatal. Hay varias estrategias, vamos a comentar. Hay 3 tipos de tamiz. El que se hace en México es por determinación de TSH únicamente. También hay determinación de T4 únicamente y el tamiz simultáneo que determina TSH y T4. Pros y contras, la medición de TSH pues detecta las mayores causas de la mayor cantidad de casos, ¿no? De hipotiroidismo congénito primario franco, ya sea compensado o subclínico. Sin embargo, no nos va a ayudar a detectar el hipotiroidismo congénito secundario, que también va a haber una alteración en la TSH. En general, la sensibilidad es del 97.5% y la especificidad del 99%. Cuando se hace el tamiz únicamente por T4, se puede detectar bien hipotiroidismo congénito primario, secundario y terciario. Sin embargo, no se detecta hipotiroidismo congénito subclínico y puede haber algunos falsos positivos que vamos a ver. Y el tamiz simultáneo detecta, pues, ya sea hipotiroidismo primario, secundario o terciario. Sin embargo, incrementa los gastos en cada recién nacido, ¿no? Más costoso. Y aquí, como comentaba, en México utilizamos la TSH, pero también tenemos que tomar en cuenta
qué tipo de ensayo es el que se utiliza. Ya puede ser por ELISA o por radioinmunoensayo. En México el que utilizamos más ampliamente es por radioinmunoensayo, lo cual depende del punto de corte que vamos a utilizar en estos pacientes, ¿no? Este es un algoritmo, digamos, más o menos simplificado de un grupo del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en el cual aquí menciona, se tiene que hacer el tamiz entre el tercer y quinto día de la vida. En el prematuro aquí proponen el séptimo día, pero vamos a ver uno que se acomoda un poco más a lo que nos dicen las guías internacionales, pero entre el tercer y quinto día de la vida, por radioinmunoensayo, el punto de corte lo vamos a tomar en 10, si es que es menos de 10, descartado el hipotiroidismo congénito, si es que es más de 10, lo toman aquí como caso sospechoso y se continúa con una determinación sérica, un perfil tiroideo TSH. Si es más de 10, caso confirmado y se inicia el tratamiento. Ahora, aquí no incluyen a un grupo de pacientes en los cuales, bien identificados, pueden tener TSH más de 40, ¿no? Entonces, este otro algoritmo es del Instituto Nacional de Perinatología, en el cual voy a hacer zoom acá, y bueno, vemos, si el recién nacido es más de 34 semanas de gestación, más de 2 kilogramos al nacimiento, se realiza entre las 48 y 120 horas de vida, y bueno, acá no tenemos T4, pero vamos a tomar únicamente TSH, que es lo que nos menciona acá, ¿no? Si el T4 no se encuentra disponible, va a ser exclusivamente el resultado de TSH. Entonces, vamos a ver. Menos de 10, aquí nos ponen rango de T4, tamizaje negativo y se determina el alta. Aquí podría entrar este grupo porque no tenemos T4. Si la TSH, por el contrario, al momento del tamiz está más de 40, se hace diagnóstico de hipotiroidismo congénito y se inicia tratamiento con levotiroxina. ¿Qué pasa en los pacientes que se encuentran en un rango entre 10 y 40? En algunos sugieren realizar un perfil tiroideo, sin embargo, también existe la recomendación de que se haga un nuevo tamiz, o bien, si se determina hacer el tamiz o el perfil tiroideo, pero se espera que los resultados se obtengan después de 48 horas de haberlo realizado, o sea, se tiene que solicitar ya sea tamiz o perfil y se inicia tratamiento en ese momento con levotiroxina y se espera el resultado del tamiz o del perfil tiroideo. Así de urgente tiene que ser el inicio del tratamiento del hipotiroidismo. Entonces, ya, si se obtiene el resultado y se ve una TSH más de 10, bueno, diagnóstico de hipotiroidismo congénito, pero ya estaba con tratamiento. Si la TSH es entre 5 y 10, repetir unas 2 o 3 semanas. Si la TSH es menor a 5, bueno, negativo, se suspende el tratamiento y no pasa. ¿Qué pasa en los pacientes que tienen, por ejemplo, recién nacidos, menos de 34 semanas, o menos de 2 kilos, la primera toma, comentamos entre el tercer y quinto día, y aquí los rangos que esperaremos ver, perdí el puntero, pero bueno, a la izquierda, si se obtiene una TSH menos de 10, se recomienda, como comenté, se espera una inmadurez del eje hipotálamo hipófisis tiroides, entonces realizar un nuevo tamiz a la segunda o tercera semana de la vida. Si es más de 40, pues a pesar de que tenga esta relativa inmadurez del eje, si tiene TSH más de 40, se inicia el tratamiento como diagnóstico de hipotiroidismo congénito. Por el contrario, si la TSH está entre 10 y 40, bueno, pues realizar nuevamente un perfil tiroideo completo. Falsos negativos, en pacientes en los que haya un incremento tardío de TSH, que se espera que sean prematuros, bajo peso, que tengan dosis altas de esteroides o algún otro medicamento como dopamina, en hipotiroidismo secundario terciario que no van a montar una respuesta de TSH, o en pacientes que tengan una disminución paulatina de la función tiroidea, que tengan una baja reserva tiroidea, como en pacientes con síndrome de Down o síndrome de Torre. Pacientes con transfusión también es importante tenerlos en cuenta. Y también si existe datos de hipotiroidismo congénito, pero el tamiz es
negativo, también se puede ir directamente al perfil tiroideo. El diagnóstico diferencial es principalmente con estas tres causas, que es la hipotiroxinemia transitoria, que es por inmadurez del eje, una disminución de los niveles de T4 que posteriormente se recuperará. Hipertirotropinemia es un incremento de los niveles de TSH, que es transitoria, es más común en prematuros o hijos de madres que rinden temas. O hipotiroidismo primario transitorio, el cual se espera una recuperación al paso del tiempo. No es necesario realizar un diagnóstico diferencial, se inicia tratamiento y tal vez estos diagnósticos se hagan más bien en retrospectiva. Se puede sospechar en pacientes que requieren dosis bajas de levotiroxina. El tratamiento y seguimiento el tratamiento es con levotiroxina. Inicialmente en los primeros 0 a 3 meses se da tratamiento de 10 a 15 microgramos por kilo de levotiroxina, y así es que se va ajustando dependiendo del rango de edad del paciente. Y el seguimiento se tiene que hacer inicialmente mensual hasta los primeros 6 meses. Ya sea la valoración médica o la evaluación del neurodesarrollo, y con determinación a un perfil tiroideo cada 2 a 4 semanas por los primeros 3 meses, después de forma bimensual, hasta llegar, por ejemplo, pacientes mayores de 1 año con una evaluación médica trimestral, así como con el perfil tiroideo. Las metas en el apartado que dice bioquímicos es una T4 total y libre en la mitad superior de lo normal y una TSH menos de 5 mililitros. Entonces, no sé si hasta aquí es que hubiera alguna duda. Si no, podríamos seguir el hipotiroidismo en adultos. Los factores de riesgo para hipotiroidismo. Doc, sí. ¿Nos puedes permitir tantito? Es que se va a reiniciar nuestra plataforma, nuestra conexión. Sí. Permíteme tantitito. Gracias. Claro, claro. Adelante, Doc. Y me aparece la reunión que quedan 6 minutos, pero bueno, no sé si nos desconectamos y después nos volvemos a conectar. No, adelante, Doc, ya se arregló. Ok, perfecto. Entonces, hipotiroidismo en adultos, los factores de riesgo, acá se han hecho muchos estudios de prevalencia en diferentes poblaciones. Se han determinado que el género femenino en mujeres es más frecuente. La edad también es un factor importante, más consistente en mayores de 65 años, pero a partir de los 35 años es cuando empieza a haber un incremento en el riesgo. Raza blanca, también un poco controversial, ahí la ingesta tanto baja como alta de yodo puede tener como ser factor de riesgo para hipotiroidismo. Obviamente la presencia de enfermedades autoinmunes en los pacientes confiere un mayor riesgo para hipotiroidismo autoinmune. Y como comentaba, síndrome de Turner y síndrome de Down son enfermedades que tienen también un alto riesgo de padecer hipotiroidismo, ya sea congénito o en el adulto, ¿no? Factores protectores, acá se ha mencionado la ingesta moderada de alcohol y el consumo de tabaco, pero obviamente pues, no son recomendaciones a los pacientes, ¿no? Pero pudieran tener un efecto protector para el desarrollo de hipotiroidismo primario, sobre todo. Ahora, pues como se comentaba en las primeras diapositivas, esto del diagnóstico del hipotiroidismo y del seguimiento ha sido un poco difícil apenas a partir de 1971 que se obtuvo el radioinmunensayo. Antes de eso el diagnóstico era meramente clínico, ¿no? Entonces, los criterios han evolucionado desde datos meramente clínicos a mediciones bioquímicas cada vez más específicas, lo cual pues supone que tiene una ventaja al ser más sensibles y específicas de función tiroidea, y han resuelto en gran medida pues la inexactitud asociada con el diagnóstico clínico, ¿no? del hipotiroidismo. Sin embargo, pues traen algunos desafíos, y es que hay muchos pacientes en el cual tienen manifestaciones
sin manifestaciones clínicas específicas para hipotiroidismo y en el cual se detecta hipotiroidismo en este caso clínico únicamente con medicinas de pruebas de función. Es importante también identificar a estos pacientes ya que se benefician del tratamiento. Y anormalidades en las pruebas de función tiroidea frecuentemente en pacientes con enfermedades no tiroideas. Puede ser secundario a la ingesta de medicamentos o bien como consecuencia de esta. Entonces, es importante desarrollar una matriz de decisión para el diagnóstico diferencial de estos pacientes. Y es por eso la primera pregunta es, ¿hay algo que nos sugiera que el paciente pudiera tener hipotiroidismo? ¿O se beneficiaría, en este caso, el paciente de tratamiento para hipotiroidismo subclínico? Entonces, lo primero que tenemos que evaluar son estos 3 puntos. La primera es si hay signos y síntomas compatibles con deficiencia de hormonas tiroideas, si hay evidencia de enfermedades asociadas que tengan un tratamiento previo, exposición de situaciones que causan insuficiencia tiroidea o hipotisaria, y bien si hay presencia de algunos trastornos autoinmunes que pudieran conferir un mayor riesgo de hipotiroidismo autoinmune. Entonces, tenemos esas 3 principales preguntas que nos hacemos de forma inicial. Entonces, si tenemos un paciente con signos y síntomas, comorbilidades, o que confiere en alto riesgo, pasaremos al examen físico y finalmente las pruebas de función tiroidea, ¿no? El examen físico lo que nos importa mucho es si hay presencia o ausencia de bocio. Ahorita mencionamos algunos otros puntos importantes en la exploración física y pruebas de función tiroidea y anticuerpos antitiroideos en los estudios de laboratorio. Los estudios de imagen para diagnóstico de hipotiroidismo no tienen una gran utilidad. Entonces, síntomas. Esto es lo que nos dice la literatura, ¿no? En general, un paciente, nosotros pensamos, paciente con hipotiroidismo es un paciente que ha incrementado de peso, que sus movimientos son lentos, tiene intolerancia al frío, cansancio, la piel reseca, caída del cabello, engrosamiento de la voz, alteración en la memoria, estreñimiento, infertilidad o subfertilidad en el caso de las mujeres principalmente, debilidad muscular, pero la verdad es que creo que es muy frecuente que los pacientes lleguen con alguno de estos síntomas, solicitamos pruebas de función tiroidea y salgan normales, ¿no? Por ejemplo, la caída de cabello, ahorita pacientes post infección por COVID tienen mucha caída de cabello sin alteración en las pruebas de función tiroidea. El incremento de peso, que se cuenta más adelante, pero no se asocia en realidad sobrepeso u obesidad con hipotiroidismo. La resequedad de las manos, el hecho de estarnos lavando actualmente tantas veces las manos al día nos genera resequedad de las manos y tampoco son signos y síntomas muy poco específicos de hipotiroidismo. Entonces, es un error asumir que el hipotiroidismo tiene una presentación. Esto es algo muy importante, así como en el hipotiroidismo congénito que debe quedar, bueno, que me gustaría que quedara como claro, ¿no? Entonces, qué signos y síntomas buscar, porque finalmente por algo se debe partir, ¿no? Entonces, les comentaba, previo a 1970, el uso de estudios de laboratorio no era tan ampliamente pues disponible, ¿no? Doctor, Sí. disculpa, sí vamos a tener una interrupción de un minuto. ¿Podemos hacer una pausa? Recording stopped. Claro, sí. Me avisan. Sí, doc, gracias. Recording in progress.
Adelante, doctor. Si Perfecto, vuelves pues, a compartir pantalla, perdón. nada más, otra vez me pide que me den acceso para compartir pantalla. Ya, doc. Perfecto. Entonces, me avisan si se ve la presentación. Sí, doc, sí se ve. Sí, Gracias. perfecto. Entonces, como comentaba, evaluaron, en 1969 surgió una escala para valorar la probabilidad de que un paciente tuviera o no hipotiroidismo, y esta se revaloró nuevamente a finales de los 90, ¿no? Entonces, acá vieron cuáles eran los principales signos y síntomas. Entonces, el que mayor utilidad tenía, digamos, era el reflejo aquileo, la resequedad de piel, intolerancia al frío. Eran 14 signos y síntomas en general, y de los cuales estos eran los pacientes que tenían, en los cuales se confirmó después hipotiroidismo, más bien tenían ya confirmado hipotiroidismo, y estos, los pacientes controles, y se dieron cuenta cómo había, pues algunos eran más frecuentes, otros no tanto. Por ejemplo, la bradicardia era muy similar en estos pacientes, ¿no? Entonces, eh, pues sí hay estos signos y síntomas pudieran sugerir con mayor probabilidad hipotiroidismo. Algunos estudios sugieren que la progresión de los síntomas, por ejemplo, la voz ronca, que esto se vaya deteriorando, las parestesias o la sensación de edema en extremidades, que pueda ser de mayor utilidad para el diagnóstico clínico, ¿no? Otro estudio, por ejemplo, acá incluyeron a 76 pacientes con hipotiroidismo y 147 controles. Les hablaron, les preguntaron qué síntomas tenían, y bueno, resulta que el 30% de los pacientes con hipotiroidismo presentaron síntomas únicamente, o sea, 70% no tenía síntomas, ¿no? Eh, y por otro lado, 17% de los pacientes eutiroides presentaban las mismas quejas de hipotiroidismo. O sea, entonces vemos cómo los signos y síntomas, sobre todo los síntomas, son de muy poca utilidad para el diagnóstico, para orientar el diagnóstico, ¿no? El examen físico, entonces acá, dos preguntas importantes. ¿Cómo se encuentra la glándula tiroides en cuanto a tamaño? Y la segunda es si debemos tomar el sobrepeso o la obesidad como signos sugerentes. Creo que muchas veces le hemos echado la culpa a la tiroides del incremento de peso, de la imposibilidad de bajar de peso, ¿no? El bocio, lo primero que tenemos que ver es el tamaño de la glándula. Si la glándula está incrementada de tamaño, sugiere pues que hay una hiperestimulación tiroidea. Puede ser por hipertiroidismo, en el cual la TSH va a estar baja, los anticuerpos van a estar altos, o anticuerpos estimulantes van a estar altos, o bien por hipotiroidismo, en el cual la TSH va a estar alta. Si por el contrario la glándula se encuentra normal o atrófica, o sea, no hay bocio, entonces estamos hablando pues de hipotiroidismo primario. Puede ser, digamos, en fases posteriores, o bien de hipotiroidismo central, en el cual pues, no hay un incremento en los niveles de TSH que puedan estimular la glándula. Y aquí podemos dividir, por ejemplo, a los pacientes dependiendo del tamaño de la glándula tiroides. Si es que tienen bocio pero están eutiroideos, acá puede ser, digamos, disminuciones sutiles de hormonas tiroideas que son capaces de estimular la producción de TSH, ¿no? Esta TSH incrementa el tamaño, y principalmente se ve en pacientes con deficiencia de yodo, o tal vez en algunos que consuman algunos alimentos que puedan causar bocio. Bocio e hipotiroidismo, pues tal vez es donde esperaríamos tener a la mayor parte de los pacientes. Esto se da por hiperestimulación de la TSH, que causa hipertrofia glandular. Pero también hay pacientes que tienen hipotiroidismo sin bocio. Esto se da en etapas avanzadas del hipotiroidismo, cuando el hipotiroidismo es por enfermedad de Hashimoto o autoinmune, ¿no? Ya no hay tejido que estimule la TSH, y es por eso que la glándula está de tamaño. La siguiente es una pregunta interesante: ¿es la obesidad un signo de disfunción tiroidea? Sabemos que las hormonas juegan un importante
papel en la regulación de la tasa metabólica basal. Muchos pues, medicamentos no indicados o no aprobados para bajar de peso incluyen diuréticos y hormonas tiroides, ¿no? Entonces, sin embargo, hay cierto debate si es que tiene o no que ver ¿qué fue primero? ¿No? Si el hipotiroidismo causa cierto grado de disfunción tiroidea, si el sobrepeso o obesidad causa cierto grado de disfunción tiroidea, o por el contrario, la disfunción tiroidea causa sobrepeso y obesidad. En general, hay muchos estudios en los cuales a pacientes con hipotiroidismo y obesidad primero dan tratamiento para bajar de peso y, digamos, tienden a tener cierta recuperación del perfil tiroideo, y por el contrario, pacientes con hipotiroidismo, en los cuales se da tratamiento para hipotiroidismo, sin tener, digamos, hipotiroidismo manifiesto, y no hay una reducción significativa de peso, ¿no? Entonces, hay estudios en los cuales el incremento de peso en pacientes con hipotiroidismo es de 2 a 3 kilos, y esto es por retención de líquidos. Para la evaluación bioquímica. Ahora, como ya comentaba, pues la falta de sensibilidad y especificidad de los datos clínicos típicos se ha superado gracias al desarrollo de nuevas pruebas de laboratorio, cada vez más sensibles y específicas. Entonces, inicialmente se somete a una evaluación funcional de la glándula tiroides con TSH y T4 principalmente, y evaluar la posible coexistencia de autoinmunidad con anticuerpos antitiroides. Solamente con estos dos estudios de laboratorio se identifican el tipo de disfunción tiroides y se puede iniciar un tratamiento. Ahora, también hay retos en estos casos, ya que los pacientes con signos clínicos inespecíficos o sin evidencia clínica de disfunción tiroidea y tengan alteración de las pruebas, o pacientes que tengan pruebas de función tiroidea incongruentes o discordantes, en los cuales pues ahí es donde se necesita un análisis crítico de otras enfermedades, medicamentos que consuman incluso, para determinar si es que el paciente no tiene hipotiroidismo y si es que no requiere tratamiento con levotiroxina. Entonces, importante tomar en cuenta las pruebas de función tiroidea se deben interpretar en el contexto de cada paciente. Se debe idealmente conocer el tipo de ensayo para cada determinación de hormonas, y conocer qué factores pueden interferir con los resultados: tratamiento, anticuerpos, embarazo, edad, desnutrición. Y recordar que los valores de referencia no son equivalentes a valores normales. Entonces, el primer paso, los textos dicen que se puede iniciar una evaluación únicamente con determinación de TSH. Si es que la TSH está alterada, perdón, es que se agrega al perfil o al estudio determinación de T4 libre. Si la sospecha es que tiene un hipotiroidismo central, pues se pide al principio TSH. Pero en general siempre es recomendable solicitar un perfil tiroideo completo, ya que pueden cometerse errores en interpretación, y nos basamos únicamente en estas dos determinaciones. Entonces, idealmente, perdón, TSH, T4 total, T4 libre, T3 total y captación de T3, la tiroglobulina puede o no incluirse en los estudios. Ahora, el significado de una sola determinación: muchas veces con una sola determinación se puede hacer un diagnóstico, para algunas veces queda duda, o el paciente con el perfil de una sola determinación tiene hipotiroidismo subclínico. Acá se hizo un estudio, por ejemplo, es para que quede claro, en un estudio de 107 pacientes con TSH alta y T4 normal, se siguieron por una media de 30 meses. Se hicieron repeticiones en las pruebas de función. En el 52% de los pacientes con una TSH inicial de entre 5 y 9.9, que está acá, en el 52% de los pacientes, los valores se normalizaron en pruebas. Solo el 5.6% desarrolló hipotiroidismo manifiesto durante un seguimiento de 5 años, ¿no? Entonces vemos cómo, obviamente, entre más alta sea la determinación de TSH, a pesar de tener hormonas normales, menor es la probabilidad de que tengan valores normales posteriormente. El 52% de los valores entre 5 y 9.9 regresaron a una TSH normal. Entonces, importante también, digo, hay algunos en los que desde la primera determinación tienen TSH elevadísima y T4 baja, pues ese es el diagnóstico de hipotiroidismo. Pero sobre todo en aquellos que queda
Por ejemplo, en este rango como hipotiroidismo subclínico se sugiere repetir las pruebas nuevamente en un rango de 2 a 3 meses para corroborar y también pedir anticuerpos antitiroides para apoyar el diagnóstico. Hay algunas causas, bueno, estas son las causas de elevación de TSH, que la primera pues es hipotiroidismo primario, pero también un porcentaje de pacientes con hipotiroidismo central, tumores secretores de TSH, resistencia a hormonas tiroideas, algunas otras causas que sean como dinámicas, como enfermedad no tiroidea, pacientes críticos, en pacientes con recuperación de tiroiditis, o tras tratamiento de tiroidectomía subtotal, o algunas interferencias con el ensayo. Pacientes que tengan factor reumatoide positivo pueden tener elevaciones de TSH y el perfil normal, y es interferencia del factor reumatoide. Entonces, siempre tomar con cautela esto. La siguiente determinación de hormonas tiroideas también son útiles para determinar el estado de la función tiroidea, ¿no? Se debe hacer en conjunto su interpretación con la TSH. Y bueno, las fracciones totales dependen del equilibrio con proteínas transportadoras, como TBG, que depende, por ejemplo, en mujeres que están tomando anticonceptivos orales, o en pacientes embarazadas, van a incrementarse la T4 y T3 con la T4 libre normal y TSH normal, y no por eso quiere decir que tienen hipertiroidismo. Entonces, aquí hay algunas causas que pueden causar disminución de hormonas tiroideas, disminución en la TBG, que puede ser la proteína transportadora de hormonas tiroideas, que se sintetiza en el hígado, y estas son algunas causas, y también algunas situaciones que pueden enmascarar, o sea, un incremento de las hormonas totales, pero disminución de las libres pueden enmascarar un hipotiroidismo, ¿no? Entonces, las pruebas de función tiroidea, a medida que las concentraciones de T4 van disminuyendo, obviamente se necesita un incremento en la secreción de TSH, lo cual se va a detectar inicialmente pues, como hipotiroidismo subclínico, que es una TSH alta con T3 y T4 normal. A medida que ya no hay, digamos, tanto tejido que pueda responder a la estimulación de TSH, obviamente las hormonas bajan y se en este perfil con TSH alta y T3 y T4 bajas. Okay. Entonces, ahora, pues la mayor parte de las causas son de hipotiroidismo primario, sin embargo, también hay causas de hipotiroidismo central, en las cuales se tiene que sospechar si hay una TSH baja o normal o una T4 baja. Una TSH es anormalmente normal, se espera con T4 baja, un incremento de TSH. Entonces, en estos casos se evalúa la diferencia de otras hormonas y ya posteriormente un estudio de imagen, ¿no? Y el hipotiroidismo primario, pues es claro, con la TSH alta y T4 baja. Anticuerpos antitiroideos, pues son útiles los anticuerpos anti-TPO, antitiroglobulina, pero más los anti-TPO, tiene una prevalencia del 12% en sujetos, digamos, sanos, y en el cual los anti-TPO son la prueba más sensible para detectar enfermedad tiroidea autoinmune. Pues la mayor parte de las causas de anticuerpos posteriores primarios, sin embargo, precisamente porque se espera que haya una progresión o una disminución en la función tiroidea. También hay causas de hipotiroidismo central, muchos cuales se tiene que la mayor parte de los casos, primero hay una elevación de anticuerpos anti-TPO, después de que haya una elevación de TSH, son la prueba más sensible para una disminución de hormonas tiroideas. Entonces, también sirven como factor pronóstico y es por eso que se pueden utilizar para iniciar tratamiento. Entonces, para el diagnóstico de hipotiroidismo, pues ya tenemos bocio, las alteraciones en las pruebas de función tiroidea, principalmente TSH elevada y anticuerpos tiroideos. Ahora, estudios de imagen, como contamos, si se hace ultrasonido a todos los pacientes, a veces las características ultrasonográficas de la tiroides en un paciente con hipotiroidismo autoinmune puede dar un patrón pseudonodular, se puede confundir con nódulos y pueden someterse a procedimientos que tal vez sean innecesarios. Entonces, en general no es útil un ultrasonido para
diagnosticar hipotiroidismo primario, pues por el contrario, si es que el bocio es asimétrico, se piensa en un nódulo, o sea, se palpa o se piensa en el nódulo tiroideo, pues es indicación, pero por el nódulo no por el hipotiroidismo. El gamagrama y la tomografía de tórax no tienen utilidad en la evaluación diagnóstica de estos pacientes. Bueno, hay algunas poblaciones especiales en el cual es importante conocer el estado tiroideo de estos pacientes. Pacientes con riesgo, alto riesgo cardiovascular, pacientes con enfermedad renal crónica, diabetes mellitus, mujeres embarazadas, es importante, pacientes con depresión, pacientes que tengan otras enfermedades autoinmunes, ya lo comentamos, síndrome de Down, síndrome de Turner. Entonces, en estos pacientes es importante conocer el estado tiroideo, ya que el tratamiento del hipotiroidismo disminuye el riesgo conferido por su enfermedad, ¿no? Y puede tener algunos signos y síntomas similares a los del hipotiroidismo. Ahora, ya se ha comentado que los signos y síntomas son muy poco sensibles y específicos. Las pruebas de función tiroidea se tienen que tomar, bueno, analizar con calma. Si bien ya hay un patrón bien establecido de hipotiroidismo primario, ¿en quién solicitar, aparte de esta población, de estas poblaciones especiales, en quién solicitar unas pruebas de función tiroidea? Si se hace a todos, a partir de qué edad, es más en mujeres, en qué pacientes realizar el tamizaje de hipotiroidismo. Pero la verdad es que no hay un consenso a la actualidad. Aquí en el 96 se dice que no estaba justificado, pero tomando en cuenta que es la segunda enfermedad endocrina más común y que el 5% de los pacientes no están diagnosticados, pues es que se han propuesto algunos otros criterios a partir de 35 años y después será normal cada 5 años. A partir de más pacientes igual o mayores de 60 años. Aquí menciona que hay evidencia insuficiente. En general, este trabajo de estas guías para diagnóstico y tratamiento, médicos aquí del Instituto Nacional de Nutrición, recomiendan realizar el tamizaje de función tiroidea a partir de 40 años de edad, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Hay un incremento de riesgo a partir de 35 años. Esto es como para tamizaje universal, ¿no? Si no se encuentran alteraciones de la función tiroidea, se recomienda repetir cada 5 años. Ahora, pero hay un grupo de pacientes, digamos, que no entran en este tamizaje, que sean menores, pero que tengan, por ejemplo, sospecha de dislipidemia con colesterol total arriba de 300, que tengan irregularidades menstruales, en los cuales ahí la búsqueda de enfermedad tiroidea empieza pues, en edades más jóvenes, ¿no? No nos tenemos que esperar entonces a este punto. Este es, digamos, una recomendación para un tamizaje universal. El tratamiento se da con levotiroxina. Si hay sospechas, se mide TSH, diagnóstico basado en 2 determinaciones con el perfil completo. Se inicia tratamiento de levotiroxina de 1.8 de 1.5 a 1.8 microgramos por kilo. En general, la literatura siempre ha sido 1.6. Se inicia con dosis completa, a menos que los pacientes tengan alguna cardiopatía o edad avanzada con comorbilidades, en los cuales se inicia con dosis de 25 microgramos por día y se va incrementando cada 2 o 4 semanas. Algunos en cada 4 o 6 semanas, pero bueno, es paulatino, ¿no? En mujeres en edad reproductiva se indica incremento de dosis en un 30% al confirmar embarazo. Y una vez que se inicia el tratamiento, repetir pruebas de función tiroidea en 4 a 12 semanas, en general 6 semanas, para tener una estabilidad en el cambio en las fracciones de las hormonas y en la TSH. Si las metas no se alcanzan, considerar razones para cambiar el tratamiento, mala absorción, mal apego, y si es que se logran metas de tratamiento y seguimiento. Las metas dependen mucho de la edad, de las comorbilidades. En general, en pacientes menores de 65 años, menor a 3 a 2.5, en pacientes mayores de 65 o 60 años, entre 3 a 5 de TSH, ¿no? Y bueno, como conclusiones es que el hipotiroidismo congénito es la causa de retraso mental prevenible más frecuente, el mismo es universal, y el tratamiento
ante sospecha de hipotiroidismo congénito, aunque no se tenga confirmado, aunque se sospecha, debe ser. No hay una presentación típica del hipotiroidismo. El sobrepeso y la obesidad no son causa de... O el hipotiroidismo, perdón, se revisa aquí. Sobrepeso, el hipotiroidismo no es causa de sobrepeso y obesidad. Las pruebas de función tiroidea deben interpretarse en el contexto de cada paciente. Se sugiere descartar hipotiroidismo en aquellos pacientes con incremento de riesgo cardiovascular, enfermedades autoinmunes, y las metas de tratamiento dependen de cada, de las comorbilidades y de la edad del paciente. Y llega una pregunta, bueno, eso sería todo. Si hay preguntas, las puedo leer aquí en el chat. Una pregunta: paciente con diagnóstico de hipertiroidismo en tratamiento con tiamazol, 5 miligramos diarios. En un perfil tiroideo, la única alteración que presenta es TSH elevada. ¿Cuál sería la conducta a seguir? Es una dosis muy baja de tiamazol en este caso. Pues yo consideraría, digo, tendríamos que ver el perfil completo, pero probablemente no requiera de tiamazol en este caso. Habría que ver la causa de la TSH, ver el perfil completo, pero probablemente no requiera tiamazol. Habrá que ver igual las pruebas con las que se hizo el diagnóstico de hipertiroidismo. Igual fue una determinación de estas hormonas totales elevadas, la cual nos sugería hipertiroidismo, pero en realidad era alguna alteración ahí en el transporte de los hormonas. No sé si hubiera alguna otra pregunta. Pues parece que fue la única que llegó, doctor. Créeme que estamos actualizando el Facebook para ver si hay alguna otra. Sí, claro, espero aquí para ver si hubiera alguna duda, comentario o aclaración. Pues no, doctor, la verdad que tu tema fue muy vasto, tiene suficiente información para apoyarnos en el diagnóstico una vez y iniciar igual el tratamiento cuando diagnosticamos hipotiroidismo congénito, amén de que los mandamos al Hospital del Niño DIF, al área de endocrinología, y establecen el tratamiento, pero créeme que con esto nos da bastante pauta para nosotros igual poder determinar, iniciar y dar continuidad al tratamiento. No obstante, pues en los grupos de edad ya de adultos, como bien lo explicaste, pues ya nos da bien la pauta y la confianza para el seguimiento, doctor. Claro, sí. Creo que aquí, contrario, en recién nacidos y en adultos, en recién nacidos el tratamiento es prioritario. En adultos puede haber un poco más de tiempo para confirmar el diagnóstico, analizar algunas otras variables que estén confundiendo ahí los síntomas o las pruebas. Da tiempo para esto, pero en recién nacidos sí tiene que ser prioritario. Y si es que no era un hipotiroidismo y era una alteración de estas transitorias, pues, o sea, no está mal que se le inicie tratamiento y después se quite el tratamiento y bueno, el diagnóstico se hace en retrospectiva, pero no estuvo mal iniciar el tratamiento ante una sospecha o que se hubiera retrasado la confirmación, como comentaba. Algunos mencionan si se tarda más de 48 horas el nuevo tamiz o las pruebas de función tiroidea, si se las tomas, inicias tratamiento y ya después esperas el tiempo que tarden en llegar para confirmar o descartar el diagnóstico de hipotiroidismo congénito. Muy bien, doctor. Muy bien. Gracias por la información. Bueno, doctor, si me permites, te vamos a mencionar aquí un reconocimiento que a nombre de la Secretaría te queremos entregar, el cual daremos lectura. A ver, ahí. Bueno, pues agradecemos mucho, doctor Ávila, su participación y pues a nombre del Gobierno del Estado de Hidalgo, la Secretaría de Salud, la Subsecretaría de Prestación de Servicios otorga el reconocimiento al doctor Juan Raúl
Ávila por su brillante participación en las charlas profesionales de atención a la salud con el tema hipertiroidismo congénito y en adultos en el primer nivel de atención. Entonces, agradecemos mucho, doctor, su tiempo, su disposición hacia compartir con nosotros sus conocimientos. Y pues bueno, muchas gracias por la invitación. No, gracias, doctor. Esperamos tenerlo en alguna otra ocasión con nosotros. Claro que sí, con gusto. Sí, bueno, pues muchas gracias a todos nuestros asistentes en estas charlas profesionales y esperamos contar con su pronta asistencia en las subsecuentes. De igual manera, pues bueno, los invitamos a que estén pendientes en nuestro Facebook de la Dirección de Primer Nivel. Y pues bueno, agradecerles a todos y desearles excelente tarde. Muchísimas gracias. Doctor Raúl, muchas gracias y recibimos aquí de la dirección. Le haremos llegar esa constancia de manera virtual. Muchas gracias. Gracias, doctor. Luego. Gracias, Fer.